You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. Estatura sin ir al gym, pa' con Luis Butín, maquillaje de Sephora, panty de Supreme. Qué día tan cansado después de estudiar las células. Creo que mis mitocondrias ya no tienen poder. Creo que ya voy a dormir. Hola. Aristóteles, ¿qué estás haciendo? Estaba filosofando de cómo la herencia genética va pasando de generación tras generación. Sin embargo, este proceso implica tanto a padres como a hijos, pero hay algo que no logro captar aún, que es ese algo que se transmite, ¿qué es? Sin embargo, sé que con el transcurso del tiempo lograron entender el qué era esta ciencia maravillosa. Me gustaría saber qué ha pasado con esta ciencia durante todos los años y cómo ha ido evolucionando esta. No se diga más. Toca mi frente. ¿Qué? Ven, toca mi frente. Lograrás ver a mis discípulos y conocerás esta gran maravilla que es la biología molecular. Ok. Ready, steady, go. Sí, Adam, no imaginaba verlo aquí tan pronto. Parece que mi buen amigo Aris es más puntual de lo que yo imaginaba. Bueno, primero te quiero mostrar esta colección de libros que tengo aquí, los cuales son uno de mis tesoros más preciados. En ellos están redactadas las investigaciones más importantes, pero no del pasado, de los próximos 70 años. Y para comenzar, te quiero mostrar algo que acaba de ocurrir hace unos meses. Voy a empezar por uno de mis tomos menos interesantes, porque es el que habla del pasado. Para esto te quiero recordar que nuestro buen amigo Aris, a quien tú ya tienes el gusto de conocer y quien te trajo aquí a mi oficina, él tuvo la idea de que existía un ente que fluía dentro de nosotros, el cual contenía la información que contenía los caracteres de nuestros abuelos y se la pasaba a nuestros padres, posteriormente a nosotros y así a generaciones futuras, la cual denominó herencia. Y entonces pasaron cientos de años hasta que en este mismo año de 1965 mi buen amigo y colega también, Johann Gregor Mendel, tuvo la idea de que existen entes dentro de nosotros de naturaleza desconocida y remarcablemente inmutable, la cual se va heredando de generación a generación. Y permíteme por mi libro para empezar a hablarte del futuro. En el año de 1865, los estudios de Johann Gregor Mendel
llevaron a postular la existencia de entes de naturaleza desconocida e inmutable, que más adelante se conocerían como los genes, responsables de la transmisión de los caracteres hereditarios. En 1868, Frederick Mischel aisló núcleos a partir del pus de los vendajes usados en el hospital, dentro del laboratorio de Hofseiler, quien acuñó además el término de bioquímica. Tras un tratamiento simple, comprobó que estaban formados por una única sustancia química, muy homogénea y cabe mencionar que no era proteica, que denominó nucleína. En 1879 y en 1882, Walter Fleming y Robert Fulgen independientemente desarrollaron nuevas técnicas de tinción y lograron visualizar los cromosomas en división, lo que les permitió describir la manera en que se replican los cromosomas, es decir, la mitosis. En el año de 1881, y Otto Zaccarías caracterizó en 1881 la naturaleza química de los cromosomas, comprobando que estos eran una nueva sustancia a la que denominó formalmente nucleína. En 1884 comenzaba a ver la luz el descubrimiento de los cromosomas y el núcleo mediante la microscopía de tipo óptica. En 1886, August Weismann publicó su libro El plasma germinal, una teoría de la herencia, en el que idea un modelo donde se mete en el mismo saco la herencia y el desarrollo. Fue en el año 1888 cuando el bioquímico alemán Albrecht Kossel demostró que la nucleína de Mischel contenía proteínas. También mostró que la parte no proteica de la nucleína contenía sustancias básicas ricas en nitrógeno, y así identificó las 5 bases nitrogenadas que hoy en día conocemos. En 1889 fue acuñado el término ácido nucleico por Richard Altman. Esto nos permitió tener mayor especificidad en las investigaciones al respecto del ácido nucleico. En el mismo año de 1889, August Weismann asoció de manera teórica, casi por intuición, la herencia y los cromosomas. Después, a principios del siglo XX, en el año de 1900 específicamente, Ferguson Theodore Levine comprobó que la nucleína se encontraba en todos los tipos de células animales analizadas. En 1902, Walter S. Sutton realizó una serie de experimentos que le permitieron proponer que los genes que Mendel había mencionado hacía algunos años son unidades físicas que realmente se localizan en el cromosoma. Por último, y no menos importante de lo que yo puedo brindar, en el año de 1905, Edmund Beecher Wilson y Nettie Maria Stevens descubrieron de forma independiente los cromosomas sexuales y analizaron a detalle la mitosis. Y he de decirte que es un placer conocerte, pero hasta aquí llegan los conocimientos que yo te puedo brindar. Aún tienes mucho camino por recorrer en tu búsqueda sobre la biología molecular. Entonces, cuando me chasquee mis dedos, te habrás ido de mi oficina y continuarás tu travesía. Hasta luego y salúdame, Aries. ¡Wow! Qué interesante saber que esas son las bases de lo que hoy conocemos como la biología molecular. Es muy interesante. ¿Verdad que sí? Pero ya se me acaba el tiempo. Me tengo que ir a filosofar. ¿Ahora qué hago? Me dejó varado en el siglo XX. Ten, te presto mi control remoto para que sigas en tu viaje. Gracias. En 1906, en cuanto a genética, el término fue propuesto por el inglés William Bateson, ya que hasta entonces se venía utilizando el término eugenética. En 1909 tenemos 2 eventos. Primero, Teodoro Levene, mientras verificaba los experimentos de Crossel, puso de manifiesto que los ácidos nucleicos estaban compuestos de ácido fosfórico, una pentosa y las bases nitrogenadas. Asimismo, Thomas Hunt Morgan realiza en la Universidad de Columbia los experimentos que hoy se consideran clásicos sobre los rasgos genéticos
ligados al sexo, lo que valió el Nobel en 1933. En 1913, Kelvin Bridget muestra que los genes están en los cromosomas, a la vez que Alfred, alumno de Morgan, demuestra que algunos de ellos tienden a heredarse juntos, por lo que se deducen que se colocan de forma lineal sobre los cromosomas, y elaboran el primer mapa genético de un organismo, Drosophila melanogaster. En 1915 también tenemos dos eventos, el cual el primero es que quedan definitivamente establecidas las bases fundamentales de la herencia fenotípica al aparecer el libro El mecanismo de la herencia mendeliana, escrito por Thomas H. Morgan, Alfred Sutherland, Hermann Müller y Kelvin Bridget. En este contexto se inicia la teoría cromosómica de la herencia, a pesar de no conocer su naturaleza química. Y por otro lado tenemos la técnica de la cristalografía. Mediante difracción de rayos X sobre material biológico, se han comenzado a aplicar a sustancias sencillas gracias a los trabajos de Sir William Henry Bragg y su hijo William Lawrence Bragg, obteniendo el Nobel. En 1933, Niels Bohr escribió un ensayo titulado Life and Life, que influyó directamente en la forma de pensar de muchos físicos. Sin ir más lejos, su ya mencionado discípulo Max Delbrück, haciéndoles volverse hacia los problemas biológicos. En 1926 se deducía que los ácidos nucleicos eran moléculas muy monótonas, casi invariables y extremadamente rígidas. En 1938, el término biología molecular es acuñado a Warren Weber, matemático y director del Departamento de Ciencias Naturales de la Fundación Rockefeller, que trabajaba sobre la visión molecular de la vida. En 1917, el franco-canadiense Félix Derel demostró que los bacteriófagos infectan, mataban y disuelven las células bacterianas en poco más de media hora, así como el hecho de que las bacterias eran capaces de desarrollar de forma natural una resistencia al fago. En 1926, Hermann Müller y Lewis Stader demostraban que la radiación X inducía mutaciones en los genes, aunque el reconocimiento tardaría en llegar. El Nobel les fue concedido 20 años después, en 1946. En 1928, el microbiólogo Fred Griffith había descubierto cómo el Streptococcus pneumoniae avirulento puede transformarse en virulento al infectar un ratón sano con la cepa avirulenta viva y la viruela muerta. En 1938, Sir William Thomas y Florence Dell de la Universidad de Leeds proponen que el ADN debe ser una fibra periódica al encontrar un espacio regular de 0,33 nanómetros a lo largo del DNA, mediante estudios preliminares de difracción por rayos. En 1941, George Wills y Edward Laurie en la Universidad de Stanford encontraron en el hongo Neurospora crassa sólidas evidencias de una correlación entre los genes y las enzimas, mediante el estudio de rutas metabólicas implicadas en la síntesis de aminoácidos. Y para 1943, el médico italiano Salvador E. Luria y Max Delbrück demostraron que las mutaciones en E. coli durante su periodo ocurren al azar sin necesidad de exposición a agentes mutagénicos y que estas mutaciones se transmiten siguiendo las leyes de herencia. ¿Tú quién eres? Yo soy Sir Alonso, y estos grandes acontecimientos nos dieron explicación a varias mutaciones que hoy en día no podemos explicar. Por ejemplo, yo tengo 3 brazos y la gente se burla de mí. Oh, qué lástima. En mis tiempos ya se pueden prever esas cosas, incluso algunas hasta curarlas. ¿Y cómo es que llegaste a parar aquí? Ah, muy fácil. Aristóteles me prestó este control con el que puedo viajar. Solo quiero ver si es el modelo XPJ3. Sospechoso. Ten. Ingenuo, ahora te quedarás aquí y yo por fin podré ir a curar mi mutación. ¡No! Continuamos en el año de 1944, donde se desentrañó el ADN. Empleando esta capacidad del estreptococo, Oswald Theodore Avery, Colin MacLeod y Maclean McCarthy intentan desentrañar en la naturaleza del material genético del Instituto Rockefeller. Biomolcátedras. En el año de 1945, Sir William Thomas Astbury
consiguió la primera cátedra de estructura biomolecular. Además, fue el primer científico en denominarse biólogo molecular. Bacterias y genes. Para el año de 1946, Joshua Lederberg y Edward Tatum demuestran en la Universidad de Yale que las bacterias también intercambian material genético en función de su sexo. Cristalizar proteínas. Esto de igual manera en el año de 1946, el bioquímico James Batchelor Sumner había demostrado que era posible cristalizar proteínas. Su trabajo pasó desapercibido hasta que lo retomó otro bioquímico, John Howard Northrop, para obtener los primeros cristales de enzima, lo que valió a ambos el Nobel en 1946. Material genético es igual a ADN. En el año 1950 a 1953, la mayor parte de la comunidad científica empieza a admitir que el material genético es DNA. Igualmente, en este año, las leyes de complementariedad, el checo Erwin Chargraf de la Universidad de Columbia descubre las leyes de complementariedad de bases de los ácidos nucleicos. Cabe recalcar que a mediados del siglo XX, una vez ya que se conocía la naturaleza química del material genético, la investigación puramente mecanicista empieza a decaer, ya que ahora se prefiere explicar de los procesos biológicos en el contexto del organismo entero, in vivo, a ser posible en lugar de condiciones artificiales, in vitro, o en cultivos de células, materialismo holístico. Ahora continuamos con la estructura lineal del ADN. Este suceso también se llevó a cabo en el año de 1950, donde Lord Alexander Robertus Todd demostró que los enlaces fosfoester en el DNA son perfectamente normales, por lo que propuso una estructura lineal y no cíclica para el DNA. Estos trabajos y los que realizó sobre las coenzimas le valieron el Nobel en el año de 1957. La estructura de hélice en 1951. Los físicos Linus Carl Pauling y Robert B. Corey descubren en Caltech la estructura de la hélice de las proteínas gracias a los análisis con difracción de rayos X. Así consiguió su primer Nobel en 1954 y el segundo Nobel se le sería atribuido por su oposición a las armas nucleares, gracias a sus trabajos sobre la naturaleza de los enlaces químicos y su papel en la educación de las estructuras macromoleculares. Sistemas de restricción. En 1952, Lurie y Weigel en distintos laboratorios descubren los sistemas de restricción a la infección viral, lo que permitirá más adelante descubrir las enzimas de restricción. La primera secuencia de aminoácidos en 1953 fue descubierta por Frederick Stranger trabajando en el Medical Research Council británico. Aquí consiguen la primera secuencia de aminoácidos completa, la cual es conocida como la insulina. Así conseguiría su primer premio Nobel en el año de 1958. Tautomeria. En 1955, Francis Crick, con el modelo de la doble hélice, propuso la existencia de la tautomeria y la replicación semiconsertiva del DNA, RNA de transferencia. De igual manera, en 1955, Malone Hogan demostró que los aminoácidos tienen que activarse antes de unirse al ribosoma. Este RNA fue denominado inicialmente RNA soluble, pero los experimentos posteriores de Stamenic y Paulberg demostraron que este RNA transfería el aminoácido correcto, por lo que hoy se denomina RNA de transferencia. Igualmente, en el año de 1955, el bioquímico español Severo Ochoa y Marianne Bloomberg Manago, trabajando en la New York University, descubrieron la polinucleótida fosforilasa que sirvió para sintetizar oligorribonucleicos con los que otros autores descifraron el código genético. El dogma central en el año de 1956, Francis Crick propuso el dogma central de la biología molecular. El DNA dirige su propia replicación y su transcripción para formar RNA complementario a su secuencia. El RNA es traducido a aminoácidos para formar una proteína. Igualmente, los operones en 1956 fue propuesto por los franceses Francois Jacob y Jacques-Lucien Monod, demostraron la existencia de genes estructurales reguladores que se organizan en forma de operones. Apenas es 1956, ¿esto no puede avanzar más rápido o algo? ¿Pero qué hace usted por estas fechas? Solamente había leído y escuchado hablar de usted en libros y en clases de historia.
Le robé este control a un muchacho para poder curar mi mutación. Oiga, pero aguarde, no lo permitiré que haga eso. ¿Ah, sí? Mira. En 1956, Paul Berg demostró que el ARN de transferencia era el que decodificaba la información del ARN mensajero y aseguraba la interpretación exacta de la información genética. En 1957, propone que el código genético ha de leerse en tripletes, que no se solapan ni puntúan. En 1957, en la Washington University, Arthur Kornberg purificó y caracterizó la ADN polimerasa 1 de Escherichia coli. Kornberg y Ochoa compartieron el Nobel en 1959 por descubrir las enzimas que rigen la síntesis de los ácidos nucleicos. En 1958, S. B. Weiss describe la síntesis del ARN por una ARN polimerasa dirigida por ADN. En 1959, Jacob acuña el término episoma para explicar una transferencia específica de algunos marcadores genéticos entre bacterias. Este término hoy en día se considera sinónimo de plásmido, de Lerderberg. En 1959, trabajando en Caltech, el italiano Renato Dulbecco introdujo también el concepto de transformación para explicar que mezclando in vitro que las células sanas se habían transformado en células cancerosas en contacto con el virus. En 1959, la aparición del Journal of Molecular Biology de la mano del sudafricano Sidney Brenner en la Universidad de Cambridge supuso la confirmación de la biología molecular como un área de conocimiento e investigación independiente. En 1960, Stuart Lynn y Werner Haber en Ginebra descubren los sistemas de restricción de las bacterias. En 1960, Jacob y Monod dedujeron el modo de funcionamiento del operón de la lactosa de Escherichia coli a base de mutaciones y fenotipos. En sus estudios postularon las necesidades de una molécula intermediaria, que estamos hablando del ARN mensajero, entre el ADN y las proteínas. En la década de 1960 se prestó especial interés al modo en que se decodificaba el ARN en aminoácidos. En 1961, Michelson y Brenner demostraron la molécula intermediaria entre el ADN y las proteínas. En 1961, en la Universidad de Johns Hopkins, Howard Dintzis descubre que el ARN mensajero se traduce en sentido 5' a 3' y que las proteínas se sintetizan desde el extremo amino al carboxilo. En 1961, Ben Hall y Sol Spelman hibridan ADN y ARN, lo que demuestra su complementariedad y sienta las bases de la hibridación de ácidos nucleicos. En 1964, Charles Janowski comprueba en la Universidad de Stanford que la secuencia de nucleótidos del ADN se corresponde exactamente con la de aminoácidos. En 1965, Robert William Hawley obtuvo en la Cornell University la secuencia de nucleótidos completa de ARN de transferencia de la ala en las levaduras, para lo que necesitó purificarlo a partir de 90 kilogramos de Saccharomyces cerevisiae. En 1966, Marshall Warren y Harry Gobind en el National Hair Institute acababan de descifrar el código genético gracias a la aplicación de la polinucleótido fosforilasa de Ochoa. ¡Wow! ¿Cuánto texto? Usted no se ve de esta época. ¿Qué dices? ¿Tienes 3 brazos? No quiero oírte decir nada de mí. Así me gusta, callado. ...1967... la transcripción. Cybulski y Somers demostraron que el RNA se transcribe a partir de DNA. En 1968, Monod escribió el libro El azar y la necesidad, que revolucionó la filosofía de la vida.
Monod argumentaba que la vida surge al azar y progresa como consecuencia necesaria de las presiones ejercidas por la selección natural. Más tarde, en 1970, Gunther Blobel demuestra la existencia de secuencias de señal y receptores, para que estas secuencias que regulan el tráfico de proteínas dentro de la célula. Luego, en 1972, Janet Merz y Ron Davis demuestran que un fragmento de restricción podría ser insertado ligado a otro DNA cortado por la misma enzima. En ese mismo año, Paul Berg, el mismo que demostró que el RNA de transferencia mediaba entre el RNA mensajero y las proteínas, construye la primera molécula de DNA recombinante, o quimera entre DNA plasmídico de Escherichia coli y DNA del fago 1. Más tarde, en 1973, Herbert Boyer y Stanley Norman Cohen, de forma independiente, expresan en una bacteria un plásmido que contenía un gen recombinante. Nace así la clonación. Ian Wilmut consigue a Dolly, la oveja, primer organismo superior clonado. ¿What? Cosa que al siguiente año dará vida a Bonnie. También, en este mismo año, 1977, Richard John Roberts y Philip Allen Sharp descubren de forma independiente y gracias a su colaboración científica que, en las eucariotas, a diferencia de en los procariotas, los genes no son continuos. También, en este mismo año, el primer gen de los humanos se logró clonar. 1967, la transcripción. Cybulski y Somers demostraron que el RNA se transcribe a partir de DNA. En 1968, Monod escribió el libro El azar y la necesidad, que revolucionó la filosofía de la vida. Monod argumentaba que la vida surge al azar y progresa como consecuencia necesaria de las presiones ejercidas por la selección natural. Más tarde, en 1970, Gunther Blobel demuestra la existencia de secuencias de señal y receptores, para que estas secuencias que regulan el tráfico de proteínas dentro de la célula. En 1970, Hamilton Smith descubre las enzimas de restricción, purificando la primera, que fue Hindle, a partir de Haemophilus influenzae. También en este mismo año, Termin y David Baltimore demostraron que la copia de RNA en DNA durante la infección de algunos virus se debía a una nueva actividad catalítica que denominaron transcriptasa inversa, o también la denominaban retrotranscriptasa, reverse transcriptase. También, a comienzos de la década de 1970, ya está más que claro que los problemas biológicos pueden y deben ser explicados desde un punto de vista molecular. Más tarde, en 1971, Daniel Nathan elabora el primer mapa de restricción del ADN. Sir Alonso, ¿por qué tienes el control que le di al muchacho? En 1905. Oh, pobrecillo, voy por ti, muchacho. Ya era hora. Este sirve lo dejó aquí varado. ¿Qué, güey? ¿Vas a llorar? Dejen de pelear. El muchacho se le acaba el tiempo. Ven, Alan, sígueme. Te llevaré lo más cerca que pueda a tu época. Arre. En 1978 tenemos las combinaciones, los trabajos que realizó Kate Pagman en el laboratorio de Mark Pazner en la Universidad de Harvard demostraron que los elementos genéticos, promotores, sitios de unión del ribosoma, secuencias codificantes, etc., se podían reordenar en nuevas combinaciones funcionales. Este es el nacimiento de la ingeniería genética. Lo tenemos en el mismo año Smith y Nathans, que junto con Arbet, el descubridor de los sistemas de restricción, recibieron el Nobel. Y a partir de entonces se empieza a dejar de purificar y caracterizar enzimas para empezar a clonar genes. En 1980 tenemos el primer ratón transgénico que Martin Klein consigue hacerlo.
1981. Comercialización de la insulina. Aquí Herbert Boyer vuelve a revolucionar la biotecnología cuando consigue que se comercialice en 1981. Y esta es una insulina que fue obtenida por la expresión E. coli del gen humano recombinante, la humulina. En 1982 tenemos a Mariano Barbasit, que él identifica el primer oncogen humano. Y luego nos vamos a 1983, donde tenemos los transposones. ¿En qué año Y dejaste al la chaval? afortunada Barbara McClinton, que ella propuso el Cold Spring Harbor Laboratory, ahí la existencia de elementos genéticos móviles en el genoma del maíz, los transposones, y eso le valió su galardón. Tenemos en 1983 el PCR. Cary Banks Mullis describe una técnica para volver a revolucionar la investigación en la biología molecular, PCR o reacción en cadena de polimerasa. 1984, la huella genómica. La Universidad Británica de Leicester, Sir Alex John Jeffreys desarrolla las huellas genómicas, Genoma Fingerprintings, dirigiendo ADN con enzimas de restricción e hibridándolo con sondas radiactivas para caracterizar e identificar individuos. En 1987, en los proyectos. Se inician casi simultáneamente el proyecto de genoma humano de la mano de James Watson y el proyecto de genoma de levadura, de la del belga Andrew Gupta. 1992. El primer cromosoma. Aquí aparece terminada la secuencia del primer cromosoma de levaduras. 1995. Mapeo de genes. Se describen muchas nuevas técnicas dedicadas al mapeo de genes. En 1996 tenemos la levadura, que se termina la secuencia de toda la levadura que se comenzó hace unos años. 1999. El cromosoma 22. Se termina de describir completamente el primer cromosoma humano secuenciado, el cromosoma 22. Y en el 2000, ya comenzando el siglo XXI, tenemos el borrador, donde el primer borrador del genoma humano es terminado por Venter y Francis Seller Collins. ¡Qué gran viaje! Ojalá pudiera hacerlo más seguido. ¿Ves? Eso te pasa por no dormir tus 8 horas. Ay, no, criatura. Hubieras escogido algo más fácil. Turismo, gastronomía. Pero querías medicina, ¿no? Ya, ni modo. Ya entraste a este desmadre, ¿no? Pero tú échale ganas, mijo. ¿Cuánto te quedan? ¿6 años? Tú puedes, güey. Ánimo. ¡Wow! Ya es de día. No puede ser, casi me pierdo los premios Nobel. Hola televidentes, estamos de regreso en tu show favorito y tan esperado, los premios Nobel de la Medicina. Comenzamos con los candidatos a ganar este año 2020, pero sin olvidar a los anteriores ganadores de este tan deseado galardón, que para eso mi compañero Néstor nos ayudará. Vamos contigo, Néstor. Muchas gracias, compañero Sergio, y en pantalla tenemos los nombres que han quedado en la historia por sus grandes aportes. Ahora continuamos con el año de 1915, donde la técnica de la cristalografía mediante difracción de rayos X sobre material biológico se había comenzado a aplicar a sustancias sencillas gracias a los trabajos de Sir William Henry Bragg y su hijo William Lawrence Bragg. En 1933, Thomas Hunt Morgan realiza en la Universidad de Columbia los experimentos que hoy se consideran clásicos sobre los rasgos genéticos ligados al sexo. En 1946, Hermann Müller y Lewis Stadler demostraron que la radiación X inducía mutaciones en los genes. El bioquímico James Batchelor Summers había demostrado que era posible cristalizar proteínas de igual manera en este año. En 1950, Lord Alexander Robertus Todd demostró que los enlaces fosfoester en el DNA son perfectamente normales, por lo que propuso una estructura lineal y no cíclica para el DNA. En el año de 1954, los físicos Linus Carl Pauling y Robert Corey descubren en Caltech la estructura de la hélice de las proteínas gracias a los análisis con difracción de rayos X. En el año de 1958, Fred Sanger, trabajando en el Medical Research Council británico, consigue la primera secuencia de aminoácidos completa que actualmente conocemos como la insulina.
En 1962, los trabajos cristalográficos de mioglobina fueron premiados con el Nobel a Perutz y Ken Yu. En 1965, Jacob y Monod obtuvieron el Nobel por sus estudios y contribuciones como el modo de funcionamiento del operón de la lactosa E. coli a base de mutaciones y fenotipos, también por la terminología relacionada con los operones y su regulación. En 1968, Robert William Holly obtuvo el Nobel por obtener en la Cornell University la secuencia de nucleótidos completa del tRNA de la ala en las levaduras con 77 nucleótidos, para lo que necesitó purificarlo a partir de 90 kilogramos de Saccharomyces cerevisiae. En 1975, los trabajos de Dubelko sobre células cancerosas le valieron el Nobel. En 1980, Paul Berg ganó el Nobel por construir la primera molécula de DNA recombinante o quimera entre DNA plasmídico de E. coli y DNA del fago tipo 1. En 1983, Barbara McClintock propuso el Cold Spring Harbor Laboratory la existencia de elementos genéticos móviles en el genoma del maíz, los transposones. En 1992, Fischer y Krebs mecanismos de fosforilación y desfosforilación reversibles de las proteínas. En 1993, Daniel Cohen primer mapa genético humano. En 1994, Hillman y Robdell por descubrir las proteínas G y su papel en la transducción de señales. En el 2001, Tim Hunt, Paul Nurse y Leland Hartwell por sus descubrimientos reguladores clave del ciclo celular. En el 2007, Mario Capecchi, Martin Evans y Oliver Smithies por sus trabajos sobre células madre y manipulación genética en modelos animales. En 2008, Francois Barré-Sinusui y Luc Montagnier por el descubrimiento del virus de la inmunodeficiencia humana. En 2013, Randy Schekman y Thomas Shidoff por sus descubrimientos en la maquinaria que regula el tráfico vesicular, un sistema de transporte esencial en nuestras células. Y en el año de 2017, Jeffrey Hall, Michael Rosbach y Michael Jung por sus descubrimientos de los mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano. Sin más que decir por el momento, continuamos ahora con nuestro compañero Juan, que está en el backstage por mencionar a los nominados. Correcto, mi amigo Néstor. Este año los nominados son Harvey J. Alter, Michael Hunton y Charles Seymour Rice por el descubrimiento del virus de la hepatitis C, Juanito Maravilla por el análisis de una célula correctamente y César Alonso Santagirasol por desarrollar la fórmula simpática. Volvemos contigo, Checo, al estudio. Ahora sí, lo mejor de la noche. El ganador de este premio es Harvey J. Alter, Michael Houston y Charles Venn. Un aplauso. Felicidades y bien merecido por ese premio. Gracias a mis compañeros y a ustedes por sintonizarnos. Bien, toca mi frente y podrás ver. Tenía hace un tiempo que el libro anterior ahora sí. Oh, qué día tan cansado después de estudiar las mitocondrias. Las células. Ginebra descubriéndose. Como hijos para que surfa. Está filosofando. En el siglo XIX, no XX. No. Lograrás ver a mis discípulos. Discípulos. Polos norte, sur, este.
Sergio, y en pantalla tenemos ahora los nombres que